Y hoy día el centro de esta palabra es que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que quiere decir es que Jesús no ha variado, Jesús sigue siendo igual. Es el mismo cuando lo recibimos en la Eucaristía, es el mismo cuando oramos y Él se manifiesta, es el mismo cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él en un retiro, una jornada o en una experiencia de la vida. Hoy el Señor quiere manifestarse en tu vida. Y hay muchas personas que ven este programa, yo me los encuentro a veces por la calle, en el supermercado, cuando voy para otro país, me encuentro y me dice, hermano, usted no sabe cuánto me ha ayudado con su programa. Ahorita vengo de Bogotá y hay un hermano que yo llegué y me dijo, hermano, yo he visto todos sus videos en YouTube y no sabe cuánto me he llenado de fe, quiero que me pase lo que le pasó a la hermana Pirula. Es una hermana que murió y luego de cerca de 3 horas y media resucitó. Y el hombre estaba con este deseo y en la oración que hicimos, él también resucitó de su muerte interior a tener esa vida y esa paz de Dios. Entonces Jesús sigue haciendo los mismos milagros que hizo hace más de 2000 años y los hace hoy. Pero el gran problema siempre es, ¿dónde está nuestra fe? Porque es nuestra fe la que el Señor ve para que se pueda manifestar. Es nuestra fe la que mueve las montañas. Es curioso que Jesús cuando se le acerca un enfermo, jamás dice, mi poder te va a sanar o mi voluntad se va a manifestar en ti. Mira, mi omnipotencia. No, simplemente Jesús a todo el que se le acercaba con fe le decía, tu fe te ha sanado. Sea conforme a lo que tú crees. Y eso que uno cree, que confía en Dios, es lo que se realiza en la vida del ser humano. Entonces, Jesucristo hoy está vivo. Ese es el tema de hoy día. Jesús está vivo y es el mismo de siempre. Hoy día comparto con alegría este lugar de predicación, vamos a decir mundial, porque hay hermanos que nos están viendo en los Estados Unidos, hermanos que nos ven muchos en Colombia, en el Ecuador, hermanos que nos ven en República Dominicana. Tenemos muchas personas que ven este programa en México, en Panamá. O sea, este programa ya no es solo peruano, es un programa internacional. Vamos a poner Católico Vive tu Fe Internacional, porque son muchos los televidentes que hoy reciben fe a través de este programa y comparto vamos a decir, este escenario, llamemos así, de evangelización hoy día con nuestro querido Monseñor Francisco González, sacerdote dominico, que está compartiendo hoy con nosotros. Él ha sido asesor espiritual nuestro y sigue siendo asesor espiritual nuestro en el corazón porque nunca lo hemos sacado de nuestro corazón. Es un hombre muy lleno de Dios por su humildad y está aquí. Así que, Monseñor Paco, el Espíritu Santo está así, fluyendo. Solo déjate llevar, así que compártenos algo que pone Dios en tu corazón. Muy bien, buenas tardes o buenos días o lo que sea en cada lugar y en cada corazón. Bien, hace 15 años que yo fui ordenado obispo y hace medio año que dejé de serlo. Soy emérito, como el Papa II, por decirlo de alguna manera. Bien, soy emérito y quería hoy recordar un poquito a la luz del Evangelio, del texto que hemos leído, de que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, algo que cuando me sucedió en su momento yo no le di la importancia y que después he tenido que recuperar en el recuerdo. Hacía unos meses que me habían ordenado de obispo y yo fui a hacer la confirmación en lugares bien adentro de la selva. Había un lugar donde había una señora que yo no conocía, se llamaba Laura, y por su ímpetu, por su cariño, por su acogida con todo el mundo, le solían llamar Laura la Loca. Esta mujer se acercó a mí en la comunión y no pasó nada, después ella me saludó, pero al año siguiente, cuando yo fui, ella me comentó, dice, pues padre, dice, el año pasado me pasó algo muy extraordinario, aunque yo no dije nada y yo tampoco sabía nada. Yo llevaba 4 o 5 años con cáncer en los pies, entre los dedos, y el asunto, al ser una zona selvática llena de agua y ella tener que trabajar en un sitio húmedo, aquello le iba muy mal y se le empeoraba cada vez.
el trabajo que tenía que hacer con chiquillos y con jóvenes y con sus propios padres era tan fuerte que aquello era como una maldición. Bien, cuando habíamos celebrado la misa de confirmación de los jóvenes, ella se había acercado y con toda fe ante la presencia de un obispo. Ya saben, cuando nos ponemos de obispos, pues un poco imponemos con esos gorros que nos ponemos encima, ¿verdad? Bien, resulta que esta mujer se acercó y ante la presencia así cercana, ella al ir a comulgar le pidió al Señor con toda su fe que le curara aquello que él tenía. Y dice que al darle yo la comunión, ella me había tocado, yo no me había enterado de nada. Resulta que había pasado un año, aquello que llevaba años y años tratando y que no se le cerraba, ¿verdad? Resulta que se le había cerrado absolutamente y llevaba ya casi un año con ello cerrado. Se la había curado y eso a ella le había tocado y le había convertido. Porque después esta mujer tuvo otras experiencias bien interesantes, todas muy cercanas a la acción de Dios en esa fe viva que ella tenía y que Jesús, en este caso, lo había hecho a pesar de la ignorancia de aquel que parece que ella lo había tomado como el representante de ese Cristo en el que ella confió y al que ella confió ese problema del que fue sanada y curada. Yo creo que después ha sido, y hablando con otras experiencias de ella, es cuando yo también fui tocado después por la fe, fuerte aunque humilde, pero viva y segura de esta mujer. Ojalá que nosotros también tengamos y volvamos y agarremos el texto que hemos leído. Cristo, Jesús, su acción, su amor, ¿verdad? Sus signos son los mismos ayer, hoy y siempre. Y si no los hace o no los vemos es porque nuestra fe no le da la oportunidad para que él obre con la fuerza, con la evidencia y con la misericordia que quizá ha obrado en otros tiempos o quizá actualmente obra en otros lugares. Ojalá que realmente lo tomemos en serio y digamos, ¿será posible que tú seas el mismo del Evangelio, aquel que caminó por Palestina, aquel que resucitó a muertos, que hizo la multiplicación de panes y de peces? Tú, Señor, eres aquel que todo el que acude a ti no se va de vacío. Ojalá que nosotros lo creamos porque nos va un poquito la vida en ellos. Si vamos con esta fe y le dejamos que Él haga su misericordia y su poder y sus signos, entonces se cumple lo que Él quiere, que vino a traer buena noticia ahora y siempre y para todos. Muy bien, un aplauso para el Señor, tan bueno que nos habla a través de nuestro hermano Paco González, Francisco González, como le decimos de cariño. Pues miren, qué curioso lo que nos decía, esta fe viva en el Señor. Y muchísimos de nosotros no nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que Dios está vivo, que camina con nosotros y nos puede pasar de hacer muchas cosas religiosas, ir a misa, confesarnos, rezar el rosario, hacer todo esto, pero sin esa convicción, sin esa fe viva que era la fe que movía la mano de Dios para actuar con los enfermos. Yo estuve hace unos días haciendo una meditación de la palabra de Dios y yo decía, ¿qué tenía esa gente del Evangelio que le bastaba sacar a los enfermos a la calle con la certeza de que Jesús los iba a curar? Y ellos los sacaban con esa... A veces nosotros traemos los enfermos para la iglesia, pero diciendo, ¿qué va a pasar? Ojalá que se sane, Dios quiera. Y tenemos unos prejuicios y unas limitaciones que ponemos a Dios y según lo que esperamos es que vamos a recibir. Hay gente que viene para la iglesia diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces viene con una fe de probabilidad. Y la fe no es una probabilidad, es una seguridad que tenemos en la acción poderosa de Dios. Dios siempre está actuando. Le adores o no le adores, Él está actuando. Ahora que vine yo de Colombia, le decía yo a la gente, no, miren, ¿cuántos de nosotros hablamos ahora de tantas cosas? Y el texto de hoy dice que no nos confundamos con esas doctrinas o esos pensamientos nuevos que vienen, porque mucha gente habla de Dios, pero siempre hay que sentar nuestra fe en Jesús, en su Evangelio,
en lo que dice su iglesia. A veces leemos tantas cosas y nos meten tanto miedo que ya se acabó el año de la misericordia y que ahora viene la justicia de Dios y que se acabó la misericordia ya, se cerró la puerta santa y ya no hay más misericordia. Hermanos, se acabó el año de la misericordia, pero la misericordia de Dios dice, es nueva cada día, la misericordia de Dios es eterna. Y a veces cambiamos las ideas de uno que tuvo alguna visión, un vidente, y soltamos lo más grande que es la palabra de Dios. Yo te invito hoy día a seguir meditando esto de la fe, porque la fe, como decía un día Monseñor Paco, nos lo decía, ¿no? La fe, los milagros no siempre producen fe, pero la fe siempre produce milagros. Y yo estoy convencido de esto, porque donde vemos fe, ahora en Orlando, Florida, estábamos orando en una casa y una señora tenía un sobrino en otro estado y empezó a creer que el Señor le sanaba de leucemia. Ustedes saben que la leucemia es cáncer a la sangre. Y empezó a ver durante esa oración la acción de Dios y simplemente dio gracias. Yo doy gracias, doy testimonio de que Jesús ha sanado a mi sobrino. Dio el testimonio sin ver, porque hay gente bien curiosa. Voy a llamar y si me dicen sí, doy el testimonio. O sea, en el fondo hay una duda. Ella dio el testimonio, al siguiente día le llamó su hermana desde el otro estado, oye, ¿sabes qué? Es una cosa rara, le han estado haciendo exámenes al chico y dicen que ya no hay leucemia. Entonces la fe siempre produce milagros. Monseñor Paco, que el Señor siga hablándonos a través tuyo, adelante. Bueno. Bien, yo te voy a decir una cosa, que yo es la primera vez que vengo al programa y no conozco mucho, pero me ha llamado una cosa la atención y ojalá que, no sé si puedes hacerlo, porque veo que tienes la canción. Aquí hay un adjetivo, pero le falta el sustantivo. El sustantivo es cristiano, es discípulo de Cristo, es amador, seguidor de Cristo. Entonces, cuando un poco nos definimos como católicos, pues yo creo que nos estamos quitando el sustantivo, y el sustantivo es cristianos universales, esa es la traducción, cristianos católicos. Ojalá que no separáramos nunca católico de cristiano, porque nos va en ello un poco la vida y nos va la credibilidad también. Y sobre todo porque no queremos dejar que otros hermanos que son cristianos y se quedan ahí, son muchas veces cristianos de una pequeña iglesita o cristianos de un país o cristianos de un grupo, y resulta que es un reduccionismo que no es el reino de Dios que trajo para todo el universo. No es el mandato de Jesús que nos pidió, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y esa es la iglesia que lleva el mandato, y el mandato es universal, el mandato es católico. Yo sí que pediría, ojalá que volviéramos un poco a esto y que fuéramos conscientes, porque en nuestras palabras quizá podemos estar dando también la clave de nuestra fe, y yo creo que Cristo es nuestro nombre, es nuestro apellido, y el sustantivo lo que dice es ser cristiano, que es universal, que es católico, que hace caso a la palabra y al mandato del Señor, y que es realmente universal, que no tiene otros adjetivos que lo empequeñecen o que lo limitan. Somos realmente de Dios y de Cristo para el mundo y para todos. Un aplauso para el Señor, qué bueno. Bendito sea Dios que en cada palabra que el Espíritu Santo va poniendo en nuestros corazones, Él nos está hablando. Entonces, en esta hora, en esta tarde, en este día, le vamos a agradecer a Dios compartiendo algunos testimonios más, porque el testimonio sabemos que edifica la iglesia. Yo hace muchos años estaba leyendo los evangelios y a veces cuando uno se lee todos los evangelios dice, pero no hay más, ¿por qué no ponen una página más? ¿Qué pasó después que empezó a predicar Pablo? Cuando murió Pablo, ¿quién siguió? Y toda la iglesia, ¿sí?, es una colección, vamos a decir, de testimonios del poder y de la misericordia de Dios. Cuando vemos a lo largo de la historia los milagros que Dios obra a través de la fe de los santos, y milagros tan inéditos y tan maravillosos, a mí me contaban, hace poco lo pude ver en una película de San Antonio de Padua,
cuando no le quisieron escuchar su predicación y se fue a predicar al mar y los peces salían para escuchar la palabra de Dios. Vemos una serie de testimonios de cómo este poder de Dios, esta gran orden de Dios que va acompañada de signos, como decía Monseñor Paco, ¿no? Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia. Y dice, y estas señales acompañarán a los que creen. Estas señales siempre nos han acompañado. Pero lo que sucede es que mucha gente, por una pérdida, vamos a decir, de fe, no es capaz de recordar que estas señales van acompañando la predicación de los apóstoles. Y donde se predica la palabra de Dios, donde se suscita la fe, lógicamente que vienen milagros como el que nos contó Paco de esta mujer. Ahora yo estaba recordando la primera vez que fui para uno de los pueblos, para Iberia, allá en el vicariato de Puerto Maldonado. Me acuerdo que fui con un sacerdote y con otro laico y unos miembros de la comunidad del Padre Felipe. Fue la primera misa de sanación que se hacía allá. Entonces, cuando uno ofrece misa de sanación, se supone que tiene que haber sanaciones. Yo no voy a ofrecer, venga a comer pollo a la brasa y te pregunta, ¿tiene pollo? No hay pollo. Tiene que haber pollo. Y si se dice, va a ser una misa de sanación, Dios tiene que manifestarse. Entonces se hizo la Eucaristía muy bonita, la gente cantó, el otro cantante cantó, yo también estábamos cantando. Acabó la Eucaristía y el Padre pidió testimonio. ¿Quién quiere dar testimonio? Pues se hizo una oración de sanación y nadie se levantaba. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que en este lugar donde la primera misa no hay ni siquiera un testimonio? Entonces a mí cuando sucede eso, la sangre me hierve. Entonces dije, no puede ser. ¿Qué pasa? Entonces dije, bueno, Señor, dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya se va la gente y tú estás vivo en la Eucaristía, pero no ha pasado nada. Y veo allá a una distancia, en la cuarta banca, a una niña de costado tirada, media como encogida, y el Espíritu de Dios que nos va hablando al corazón cuando estamos en comunión, la veo y el Señor me dice, acércate y levántala. Me acerco a esta niña y le digo, en el nombre de Jesús, levante. La chica tenía unas piernas pequeñas que estaban atrofiadas y la paré en el suelo y dije, camina. Y la chica empezó a caminar, la trataba yo de coger y empezamos a caminar y mientras caminábamos dando la vuelta al templo, sus piernas se empezaron a enderezar y la chica empezó a caminar, la gente aplaudía, me acuerdo todavía el sonido, la gente, gloria a Dios, lloraba. Se suscitó un milagro porque hubo fe en esta niña, hubo fe en esta comunidad. ¿Saben qué? Cuando decimos que Jesús está vivo, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, estamos diciendo que ese Jesús continúa haciendo milagros. ¿Qué pasa? Que nosotros no los vemos porque no le damos la oportunidad con nuestra fe a que Dios se manifieste. Paco, sigue contándonos alguna experiencia más o lo que ponga Dios en tu corazón, porque de ahí vamos a orar por todo el pueblo de Dios. Adelante. Sí, pues recuerdo, era al principio también de ese ministerio episcopal. Resulta que habíamos llamado al padre Manuel Rodríguez para que dijera una misa de sanación allá en Puerto Maldonado. Habíamos dicho a través de la radio que iba a venir y resulta que todo el templo, la catedral, estaba abarrotada y la gente hasta por fuera. Pero el padre no llegaba, estábamos esperando hasta que ya nos avisan. El avión ha tenido problemas, no tiene capacidad para sacar el tren de aterrizaje, ha regresado a Cuzco y van a intentar hacer allí un aterrizaje forzoso. El aterrizaje forzoso era que cuando ya iban a hacer el impacto, cayeron las ruedas y aquello no ocurrió absolutamente nada. Pero allá en el templo, en Puerto Maldonado, estaba la gente expectante, la hora pasaba como media hora ya de la hora convenida y aquello había que empezar. Y resulta que yo jamás había asistido a una misa de sanación, no sabía cómo funcionaba, no conocía muy bien a lo que era el grupo de renovación y allí me tocaba un poco liderar aquello. Y yo las pasé mal, pero mal, era muy mal porque no sabía por dónde tendría que tirar. Resulta que había dos hermanas que eran de la Renovación Carismática de Lima. Ellas nos sacaron un poco
Hablamos rápido con ellas y ellas se hicieron un poco con la dirección en la misa en cuanto a cantos, en cuanto a hacer la oración de sanación para que aquello resultara, vamos a decir, creíble y para todos e integrante. El asunto fue este. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, tal como nos decían, pero yo realmente no creía que hubiera ni que se produjera nada. Además, a quien esperaban era el padre Manuel Rodríguez y toda esa fama que tenía. Resulta que no preguntamos a ver quién había sido sanado, sino que gente esporádicamente levantaba así la mano y decían. Pero al día siguiente sí que empezaron a constatar, la gente se fue acercando. Entre bastantes de ellos hubo una que era muy conocida, que pertenecía al grupo incipiente de Renovación Carismática Católica allí en Puerto Maldonado. Y se llamaba Juana Armoto. Esta mujer, esto era un domingo, el miércoles le iban a operar de un cáncer. Y resulta que cuando el miércoles había ido a la operación, al hacerle la tomografía para ver dónde era el lugar para cortar realmente, pues resulta que con mucha sorpresa, venga y siguieron hasta que constataron absolutamente que allí todo había desaparecido. Allí sacaron las otras radiografías que había y pudieron comprobar que donde estaba ahora no había absolutamente nada. Yo me acuerdo a esta mujer llorando y viniendo y diciendo, dice, el Señor lo ha hecho, dice, porque no puede haber sido de otra manera. Ella había acudido con fe, ella había orado al Señor. Allí no estaban los medios, que éramos quizá el padre Manuel en ese caso, o cualquier otro de sus ministros sacerdotes. Había sido un encuentro de tú a tú entre la fe de esta mujer y el Cristo vivo, que actuó como ayer y anteayer y como ahora y como siempre, actuará, ¿verdad?, quitando toda dolencia y quitando todo daño y todo mal de sus hijos. Aquellos que acuden con fe realmente son transformados y son restaurados. Vamos a dar gracias al Señor porque Él, a pesar quizá de nuestros fallos, de nuestras faltas de fe, Él sigue insistiendo y a poquito que tengamos como grano de mostaza, ¿verdad?, Él hará señales grandes y prodigiosas para todo y para todos, sea lo que sea, aunque la dificultad o el problema o la enfermedad sea tan grande como toda una montaña. Amén. Un aplauso para el Rey de Reyes. Eso. Vamos a orar ahora, pero yo voy a invitarlos a ustedes que están viendo este programa, porque a veces cuando uno escucha testimonios dice, ay, qué bonito tiene. Yo tengo tantos tíos que tienen cáncer, mi tía, yo mismo tengo cáncer. Hay gente que dice, y claro, vamos a hacer ahora una oración, pero no crean, escuchen lo que voy a explicar, no crean que es nuestra oración en este momento la que le sana, es la fe que tú tienes en Dios la que te sana, es la fe la que atrae el poder de Dios. Tenemos a la hemorroísa, tocó el borde del manto y esa fe que tenía en ese toque de que tocaba a Dios fue la que le sanó, porque Jesús dijo, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. En este momento yo quiero invitarte, hermano, hermana, la dificultad que tengas, sea cual sea, no pongas límites. Hay gente que dice, bueno, Dios sana solamente cáncer. No, sana hasta la enfermedad que no han descubierto, la puede sanar Dios ahora, porque lo puede hacer. Pero el asunto es, ¿tú crees que lo va a hacer? ¿Tú confías que lo va a hacer? Porque su palabra es muy clara. Todo lo que pidan en la oración, creyendo que ya lo han recibido, no creyendo que lo van a recibir, sino creyendo que ya lo han recibido en la oración, lo obtendrán. Esos milagros ocurren. Si Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre, hoy en esta oración, por tu fe y por nuestra fe, van a ocurrir milagros. Y vamos a orar juntos, como el Señor Paco, por toda la humanidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer sobre nuestro cuerpo algo tan grande que es invocar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros brazos, nuestro cuerpo, todo en este momento entre en comunión con Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que abras las palmas de tus manos.
Cierra tus ojos un momento. Y yo voy a pedir en este momento, Padre Celestial, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, quiero presentarte a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora, en este día, están exponiéndose delante de ti, Señor, no delante de nosotros. Tú estás en medio nuestro, entre el televisor y ellos estás tú, Señor, ahí donde estás, en sus casas, en Colombia, en Venezuela, en Miami, en Orlando, en Tampa, Florida, y estás tú delante de ellos, Señor. Te pedimos en este momento que cada uno de ellos, con su poca fe, con su grande fe, ellos te digan, Señor, aumenta mi fe. Y cada uno en su corazón repite, Señor, aumenta mi fe. Y vamos a orar en este momento para que Dios se manifieste. Vamos a pedir la oración de Monseñor Francisco para que Él ore por ti, para que el Señor se manifieste. Bien, Señor, tú que conoces y nos conoces de manera mejor que cada uno de nosotros nos conocemos, que ves nuestra necesidad, que ves nuestro problema, que ves nuestro fallo, que ves quizá nuestra enfermedad, que ves lo que estamos necesitando, aquello que en este momento nos roba la paz, nos quita el sueño, nos rompe la tranquilidad, nos hace sentirnos inseguros, infelices, nos llena de intranquilidad y quizá de agresividad y de violencia. Te pedimos, Señor, que con tu mano sanadora, esa mano con la señal del amor, que es la llaga que los clavos y nuestra violencia dejó en ti, te pedimos, Señor, que vayas pasando sobre aquellos que elevamos nuestro pensamiento a ti, que reconocemos nuestra debilidad, nuestro mal, nuestro fallo, nuestro pecado, nuestra enfermedad. Te pedimos, Señor, que vayas sanando, que vayas curando, que des protección a nuestra debilidad y a nuestra injusticia para que la cambies, para que nos transformes el corazón, para que ablandes nuestros corazones de piedra, para que vuelva a nosotros pues toda la fuerza del perdón frente a aquellos que ofendieron y que quizá mantenemos pues esa agresividad contra nosotros y miramos con coraje y con ira. Te pedimos, Señor, que seas tierno frente a la dureza de nuestros corazones, quizá de nuestras vidas, frente a la falta de fe que demostramos contigo, frente a la ignorancia de tu amor cercano, de tu amor transformante, de tu amor que está siempre sobre nosotros, que seas comprensivo con esta ignorancia y con este empeño en la infelicidad por nuestra parte, en la soledad un poco cósmica, creyendo que estamos solos, que hemos sido creados sin nada y por nadie. Te pedimos fe para creer tu palabra de bendición, tu palabra de dicha, tu palabra pacificadora, tu palabra de hondura y que llena los corazones y que llena las vidas. Padre, que llegue tu Espíritu nuevo a nuestros corazones y que estos corazones endurecidos sean transformados por tu voluntad en aquella tu promesa de hacerlos corazón de carne, tierno, amantes. Te lo pedimos, Padre eterno, por toda la fuerza que nos da tu sangre derramada en la cruz, con todo el sacrificio, pero con todo el amor de que fuiste capaz de la entrega de tu divina vida. Que Santa María nos acompañe en todo este proceso de fe absoluta y total, de vuelta a ti, de recoger en nuestras manos el cariño y la bondad y el amor y toda la misericordia que tú estás continuamente echando sobre nosotros, derramando sobre el mundo. Te pedimos perdón por todo aquello que hayamos hecho y que quizá nos impide y nos aparta de ti. Te queremos recibir en nuestro corazón y queremos recibir toda tu ternura y tu amor.
Gracias, Padre. Gracias, Gracias. Padre. Gracias, Papito Dios, por todo lo que estás haciendo, por esta oración de fe, porque sabemos que has entrado en nuestras vidas en este momento, porque sabemos que te estás moviendo, Señor, porque sabemos que tu presencia viva es la que nos restaura y tú te llevas de nosotros toda esa molestia, cansancio, enfermedad.